Acaba de llegar Martín Lustó, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Martín, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted qué cree de la foto? Yo creo que opino como Lourdes, que una foto, primero, la mujer en este caso tiene que estar en el medio, pero además es una foto que tiene una calidez adicional a la política, que es la familia. Entonces, yo lo leo distinto, pero es una primera reacción, la instintiva, así como lo veo yo. Cuando uno se saca una foto con la mujer... ¿Cuánto influye la mujer? En este caso, Carla, en usted. Carla Peterson, que además tiene un rol activo, con cierta militancia en algunos temas, además de su conocimiento público, su desarrollo profesional, artístico, etcétera. ¿Cuánto influye que en mi vida cotidiana? Un montón. No, tu vida cotidiana no tengo duda que un montón. Respecto a tus ideas, a tus planteos, tus planteos filosóficos en términos políticos, a eso voy. Si te hace replantear aspectos que vos creés de un modo y te los hace poner, digamos, en otros términos. ¿Hay algo de eso o no? Sí, hay, claro que hay. Hay por varios motivos. A ver, primero hay una base, con Carla nosotros nos conocimos de grandes, cada uno haciendo lo que hacía y te diría, para ponerle, no formados, ¿sí? No formados del todo porque uno se sigue formando en la pareja, pero ya constituidos como personas. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de cómo abordamos el mundo. Y en eso tenemos mucha coincidencia desde el primer día. Lo que te diría que yo aprecio mucho de Carla es... Primero que como artista es muy intuitiva con muchas cosas y tiene una percepción, otra vez, de las imágenes, de comportamientos, que es superior a la ¿Alguna mía. vez te advirtió, por acá no vayas, que no es el camino? No, por acá, no, ese no es ese. Así como yo no le digo esto no lo haga porque es malo cuando me da para leer los guiones, yo me limito a dar mi impresión. Pero sí hay ciertas cosas que ella marca que cuando las marca, a veces son con respecto a lo que estamos haciendo en conjunto en nuestro espacio político y a veces son con respecto a comportamientos de otros. Mira, dice, esto no me gusta por esto. ¿Han cenado con Macri y Juliana a solas? Bueno, sí, hemos... pero a solas. Bueno, ellos han ido a Estados Unidos cuando nosotros éramos embajadores. Carla y Juliana Aguada se conocen de hace mucho tiempo. Y después acá sí una vez invitados, pero con un grupo más grande, Olivos, sí. ¿Y con Cristina? ¿Comió? No. Martín, ¿la política es Macri y Cristina, de verdad? ¿O la política es algo más para esta elección, para este turno? Te pregunto la pregunta del millón. ¿Es uno u otro o entendés que está abierto? ¿Ahora? Sí. No tengo ninguna duda de que hemos llegado a una instancia donde es así, es Macri y Cristina. Y lo más importante para mí es cuán abiertos se tornan los espacios para poder discutir de otra manera el futuro. Hacia adentro, yo creo que el presidente amplió el espacio y que eso es lo que indica una mayor capacidad de reflexionar, de debatir internamente, pero también para acercarse al otro lado el día después. Las campañas son así, ahora y acá y en todo lado del mundo, en estos años. Lo estamos viendo. Elegí el país que quieras y vas a ver que las campañas se han polarizado, se han tensionado, se han vuelto más agresivas. Ahora, el otro día lo escuchaba Andrés Malamud, y Andrés Malamud decía algo muy interesante, que es que hay más bipolaridad, es decir, hay más concentración en dos polos, pero esos dos polos están un poco menos polarizados que antes, a pesar de la campaña. Y yo creo eso, y creo que eso es auspicioso para debatir el futuro de la Argentina, porque yo hace mucho que vengo diciendo que con la grieta como está, es imposible abordar las cosas que hay que abordar. Y me estaba maquillando, porque la gente no sospecha que nos maquilláramos cuando llegamos a la televisión, y lo estaba escuchando a Walter Festa, diciendo esto de que nuestra generación tiene un deber, el deber de juntarse para debatir algunas cosas básicas. Argentina tiene 5 veces más pobreza que hace medio siglo, el doble de desigualdad. Tiene un sistema de salud que es peor, tiene un sistema educativo que en términos comparados con los países con los que nos tendríamos que estar comparando, empeoró. Ese es el deber de la política, el deber de ordenar el Estado para poder ordenar la economía, para poder ordenar la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Y es algo que tenemos que hacer en conjunto, independientemente de la elección. Sé que tenés una formación, naturalmente, en lo económico, y muchos sostienen que sin orden económico todo lo demás cae en bolsillo roto, porque naturalmente en un país que no se puede proyectar, que no se pueden establecer metas, presupuestos, etcétera, porque todo el tiempo uno está mirando la pizarra del dólar, que además varía cada media hora, como hoy, donde terminó arriba de 44 y con alguna presión, y el riesgo país arriba de 800 puntos básicos, y otra vez los temores, la incertidumbre, y encuesta va, encuesta viene, los bonos que bajan más del 3%, etcétera. Todo eso que es el desencillar hasta que aclare en el campo, digamos. Sí. Mientras todo eso pasa, ¿se puede pensar en todo lo otro o necesariamente hay que primero poner la piedra fundacional de ese nuevo
paradigma para adelante en la Argentina teniendo la economía equilibrada? No, la economía la tenés que tener equilibrada. Esta es una sociedad que vive a los tumbos, ¿sí? Es así. Es un país que ha tenido alguien que esté mirándonos, que por ejemplo se esté jubilando este año y ve su vida laboral, ha tenido más o menos 4 de cada 10 años en recesión. Es decir, que tuvo un año de crecimiento por cada año y medio que tuvo, perdón, un año y medio de crecimiento por cada año en recesión. Eso es lo que nos ha pasado. Y hemos tenido gran depresión como la Gran Depresión Americana, el 2001. Hemos tenido el default más grande de la historia del planeta. Hemos tenido 2 hiperinflaciones. Hemos tenido devaluaciones de todo tipo. Entonces, Argentina es un país que, producto de esas crisis, no solo crece poco, sino que crece con vaivenes, y eso lastima mucho el tejido social y la capacidad del Estado. Ahora, vos me decís, ¿es todo economía? No. El libro con el que nosotros diagnosticamos la Argentina, que se llama Debajo del agua, lo que te dice es que si vos desordenás el Estado, desordenás la economía y nos desordenás la vida cotidiana. Hace poco estuve en una reunión con Ricardo Hausmann, que es un economista venezolano de Harvard, y él dice algo parecido de otra manera, ¿no? Él dice que se necesita una coevolución del Estado y del mercado, y hace una metáfora que a mí me encanta, que es, él dice, el desarrollo es como jugar al Scrabble. Si jugás solo con lo único que tenés en tu tablero, podés formar muy pocas palabras. Cuando salís a la vida con los demás, ¿sí?, e interactúas, resulta que podés formar otras palabras, muchos más. Y si podés combinar la que existe con otras, ganás mucho más puntos y es como más desarrollo. Ahora, dice, el mercado son las consonantes. Las vocales las aporta el Estado. Entonces, un Estado que te desordena y te saca las vocales o te dejas todas I o todas E, no te permite formar palabras, no te permite el desarrollo. Entonces, el deber de la política es ordenar el Estado. Y yo creo que muchas veces el populismo lo que hace es incentivarte el corto plazo y desordenarte al futuro, y muchas veces al futuro muy cercano, el Estado. Y yo creo que eso es lo que hizo el kirchnerismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los pasos que tenemos que dar, qué cosas tenemos que discutir, para poder tener un sendero más cierto, más continuo de crecimiento, sin vaivenes, y que entonces la vida de todos nosotros se simplifique. Que no puede ser, en la vida te pasan cosas personales, familiares, de salud. Esos tienen que ser tus problemas. El resto, en los países desarrollados, el Estado no te genera una ansiedad adicional. En Argentina sí, y eso es lo que tenemos que recuperar. Ayer estaba recorriendo Tecnópolis Federal en Mar del Plata con mi hija de vacaciones y me para alguien y me dice, bueno, nos mira siempre, y dice, todo muy lindo lo que hablan, me encanta, pero yo en el 2015 comía, todo el resto que la cuentan como quieren. Sí. ¿Sabes qué? Lo escucho bastante eso. Y usted me dice, no, pero el populismo paseó todos los stocks, lo dice el gobierno. Está bien. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo generar en el otro la empatía de lo que uno quiere traducir con el stock famoso comido y ese desabastecimiento futuro inexorable? ¿Me explico lo que digo? Sí, perfecto. La verdad es que la gente tiene todo el derecho por lo que ha ocurrido a sentirse así. Lo que revela cada vez que salís a la calle o lo que revelan las encuestas. Es lo que te dice la gente. La gente no está satisfecha con la situación que tiene, está preocupada con la situación que tiene. El tema es cuáles son las capacidades para revertirlo. Entonces déjame explicarlo así. ¿Vos preferís heredar como administrador una casa en refacción y un montón de plata para refaccionarla o un edificio ya hecho con los cimientos y las cañerías y todo mal? Lo primero. Lo primero. Bueno, el kirchnerismo heredó una economía que crecía al 8%, 2003, una inflación que tenía el 5%, ese es el nivel de inflación, un superávit fiscal de casi 3 puntos, un tipo de cambio a hoy que equivaldría a 65. Si además le sumás el hecho de que aumentó la presión tributaria, si yo tengo que ajustar el tipo de cambio por el hecho de que tenés más impuestos, el tipo de cambio de hoy debería ser, para compararlo con este que tenemos, de 80, es decir, del doble. Entonces es lo que tenías. Y tenías tanta plata que de hecho el kirchnerismo duplicó el gasto. El peso del Estado en la economía lo duplicó. Lo duplicó. ¿Qué dejó? Dejó déficit fiscal. Dejó una inflación 7 veces la original, la que heredó, 5%. Dejó un tipo de cambio no competitivo. Al principio, con el crecimiento del tipo de cambio competitivo, acumuló tantas reservas que pudo repagarle al fondo cash $10.000 millones. Sobre el final... 2005. Exacto, 2005. Sobre el final,
se le iban tantas reservas que tuvo que poner un cepo. Entonces yo lo que veo es que duró 4 años. en el medio te congeló tarifas, un montón de cosas. Entonces yo lo que digo es, el kirchnerismo, es cierto lo que dice la gente, ¿bien? Es indiscutible. Ahora, con la situación actual, lo que hay que hacer es administrar un Estado que está más trabado, que es lo que dejó el kirchnerismo. Y yo creo que el kirchnerismo fue bueno solamente cuando tenía las manos desatadas y tenía cada vez más plata. Entonces, el primer gobierno, el de Kirchner, rebotó desde el año 2002, mayo del 2002, hasta octubre del 2005, estuvo rebotando de la fenomenal caída que se había pegado. Después vino la soja. Cuando ya no sabía qué hacer, porque no hacía cosas que te hicieran crecer en el largo plazo, apeló a estatizar los fondos de pensión. Yo escribí todo un libro en contra de las AFJP, pero lo estatizó para poder gastar en el corto plazo. Después manoteó las reservas del Banco Central, tanto que después tuvo que poner un cepo, y después lisa y llanamente emitía. Entonces, el tema es, sobre una situación más difícil, ¿qué capacidades hay para operar para que Argentina pueda construir la pueda construir la posibilidad de crecer a largo plazo sin vaivenes? Y yo creo que el kirchnerismo heredó una economía sin inconsistencias y la dejó llena, plagada de inconsistencias y una crisis en ciernes. Ahora después podemos discutir qué se hizo, cómo se podría haber hecho mejor, que es un contrafáctico, yo tengo mi opinión, vos la sabés, y también cómo se discute a futuro. Pero yo creo que el kirchnerismo no tiene la capacidad para lidiar con una economía que tiene restricciones. Fue bueno con una economía, otra vez, la casa en refacción y un montón de plata para arreglarla. Y no la arregló bien. Lo que dejó es un edificio con un montón de problemas de cimiento. En un minuto tengo que ir a la pausa y después quiero incluir a Nacho, a Lourdes, porque quiero retenerte un poquito en la noche agradeciendo tu generosidad y poder conversar un poco de cómo es la Argentina, hacia dónde vas. Alberto Fernández planteó en las últimas horas la idea de que los remedios para los jubilados sean gratuitos y que eso se financie con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. ¿Es viable eso o no? Mirá, yo te diría que miremos en dónde ha gastado el kirchnerismo la plata. Pensá que, por ejemplo, el déficit solamente por subsidios a los bienes y a los servicios públicos llegó a ser 20.000 millones de dólares. 20.000 millones, 800.000 millones de pesos. Un tercio estaban mal dirigidos de acuerdo a estudios que hizo la provincia de Buenos Aires cuando Scioli era gobernador. Un tercio de 800.000 millones de pesos. 270.000 millones de pesos. Si querían los medicamentos gratis, hubieran direccionado bien los subsidios. Entonces, ese es el desorden. Y es fácil hacer promesas de campaña. Nosotros nos caracterizamos, nuestro espacio, cuando hace promesas de campaña, son promesas que son viables. De hecho, después... Evolución. Sí, las llevamos a cabo, o muchas... No cambiemos. Juntos por el Cambio, nuestro espacio dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el otro día mi equipo contabilizó 29 propuestas de campaña que nosotros hicimos en el 2015. El 60% las tomó el gobierno de la ciudad y las llevó adelante. Un 30% las llevó adelante a medias, o a nosotros no nos gusta, y un 10% no las llevó adelante y nosotros vamos a seguir insistiendo. Pero te doy ejemplo. Nosotros hicimos mucho hincapié con la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, me acuerdo en el debate, tenía una postura, que eso se bajaba con acompañamiento a la madre embarazada. Y nosotros que habíamos trabajado con un médico que hizo su tesis sobre eso, pensando que esa era la solución, y no era la solución, propusimos otra cosa. Que hizo el gobierno, mientras siguió con el plan de acompañar a la embarazada, instrumentó por ley con nosotros lo que decíamos, que es lo que se llama regionalización perinatal o neonatal, que es que cuando nace un bebé con bajo peso, lo tenés que derivar rápido a un hospital que sepa lidiar con bebé de bajo peso. ¿Qué pasó con la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires? Bajó muchísimo. Entonces, ¿Esas cosas te acercaron a Rodríguez Larreta? Sí, la verdad es que el mapa del delito, el sistema descentralizado de denuncia, los centros de atención primaria, yo creo que nosotros competimos en la ciudad siempre pidiendo primaria. ¿Por qué? Porque nos sentimos parte de una familia parecida donde tenemos visiones distintas en muchas cosas. Y esas visiones se siguen manteniendo. Nosotros vamos a defender aquellas cosas en las que creemos. ¿Y vas a intentar ser jefe de gobierno en 4 años? Es una discusión que queda para adelante. Yo sinceramente creo en lo colectivo. Vos sabés que yo tengo la vocación, nací acá, viví toda mi vida acá, salvo cuando viví en el exterior. Es una ciudad que amo. Nos gustaría nuestro espacio porque tenemos otras prioridades administrarla, pero creo que ahora es momento de que cada uno ocupe el lugar. Yo siempre dije, Nacho es testigo cuando nos juntamos, cuando nos cruzamos en Vietnam, en India y en Vietnam, que yo creo que el diagnóstico estructural de Argentina es complejo. Argentina está, para decirlo mal, jodida hace mucho tiempo.
Y para abordarlo no solamente tenemos que tener mejor diagnóstico, sino ser más, tener más músculo. Yo siempre he dicho que si se ampliaba el espacio, y peleé mucho para que se ampliara el espacio, iba a estar donde se me pidiera que estuviera. Y si no se ampliaba, no iba a estar. Yo creo que el presidente tomó la decisión de ampliar, igual que se tomó en la ciudad la decisión de ampliar, y que eso genera mejor diagnóstico y más músculo para llevar a la práctica las cosas. Hacemos la pausa y después conversamos con Nacho, encantado. con Lourdes. Bueno, lo prometido es deuda. Nacho, Lourdes, todos ustedes. Gustavo, yo le quiero consultar cómo se sienten en estas primeras semanas de campaña con la camiseta oficial de Juntos por el Cambio, no ya como evolución amigable de Cambiemos, sino con la camiseta de Juntos por el Cambio. ¿Se siente cómodo defendiendo algunas cuestiones de este actual gobierno de las que no fue parte, por ejemplo? Primero me llama la atención que nos tratemos todos ustedes. Ustedes son muy formales. Mira, nosotros tenemos un espacio que primero en el 2013 tenía el radicalismo, como tiene hoy, tenía la coalición cívica, tenía el socialismo. Y no hubo una interna de Cambiemos en el 2015 porque todavía no estaba formado Cambiemos, cuando nos tuvimos que inscribir en la ciudad. En el 2017 volví a insistir con primarias. Entonces yo lo noto otra vez como la ampliación de un espacio que nosotros reclamamos durante mucho tiempo. ¿Eso quiere decir que estamos en todo de acuerdo? No. Pero sí quiere decir que tenemos la vocación para trabajar para que el Estado funcione cada vez mejor. Y los debates que nosotros dimos desde afuera, para mí hicieron mejor el gobierno en la ciudad. Y también las restricciones que nosotros vemos de las cosas que propusimos, pero que cuando dialogamos con ellos vemos por qué no se implementaron, también nos mejoran en el abordaje realista de los problemas a nosotros. Y mientras estamos haciendo campaña, esto no lo hemos contado, pero mientras estamos haciendo campaña, hay reuniones de gestión, en donde nosotros seguimos insistiendo con nuestros temas y exigimos explicaciones de por qué, si nuestro diagnóstico está bien, cuáles son las restricciones para llevarlo adelante, y si nuestro diagnóstico está mal, nos rectificamos. Pero pasa en salud, pasa en educación, pasa en seguridad. Entonces la verdad es que sí, siento que es una coalición muy grande en la ciudad que va a tener más músculo para seguir transformando las cosas. Y como decimos nosotros, para devolverle el Estado a la gente, para seguir devolviendo el Estado a la gente. Cobramos muchos impuestos. El kirchnerismo aumentó muchísimo también los impuestos. Y lo que tiene que sentir es que eso vuelve. Y a nivel nacional, lo que creo es lo que decía antes, que si uno mira a Argentina, el diagnóstico estructural tiene que ser severo de lo que viene pasando. Que se necesita mejor diagnóstico y más músculo. Y afrontar las restricciones que Argentina tiene. Argentina no va a poder crecer si no hace algunas cosas. La primera es, Argentina tiene generalmente dos restricciones. Una, yo creo que estamos viendo un síntoma distinto de una enfermedad repetida, que es la mala administración pública acumulada. Tuvo déficit tan alto que terminó en hiperinflación, déficit tan alto que terminó en default, y finalmente un nivel de presión tributaria que hace insostenible la producción. Son tres versiones de lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir trabajando para que lo que pagamos en impuestos redunde en cosas. Y eso tiene que ver con cómo abordar las obras, la infraestructura social. Se tiene que sentir que hay una manera distinta de abordar eso. Yo creo que el gobierno realmente es distinto de los 150.000 millones de dólares que tuvo debido en sus ministerios y que no ves una sola gran obra. Es distinto. Es distinto. Y lo aborda con mucha rigurosidad. Ya lo hacía en la ciudad y creo que en la ciudad lo ve. La ciudad en ese sentido para mí es un ejemplo para otras provincias, que es, te dice voy a hacer esto, va a tardar tanto y está. Después puedes discutir si vos hubieras hecho esa obra u otra. Yo lo he discutido con el soterramiento del Sarmiento, ¿no? Pero la verdad que hace eso y lo ejecuta bien. Entonces yo creo que el gobierno hace eso, el gobierno nacional. Segundo, Argentina no va a poder crecer si no elimina otra restricción. Esto es, el Estado tiene que ser productivo. La otra es, Argentina tiene que generar dólares. Tiene que ser capaz de exportar. El ser capaz de exportar involucra un montón de cosas. Unas tienen que ver con el Estado, otras tienen que ver con pelear con ciertas mafias o sectores que se apropien del Estado y hacen más improductiva los sectores que exportan, puertos, transporte, etc. Y por último, incentivar la exportación. Ahí yo creo que el presidente ha hecho una tarea muy importante desde el punto de vista de la diplomacia presidencial, de abrir mercados y también lo de empezar a discutir acuerdos. Yo creo que eso es un ordenador, un gran ordenador, ¿eh? Ahora, si no entendemos que para poder competir, cada vez que competimos, cada vez que producimos un vaso, del otro lado hay alguien que está haciendo un vaso en otro país
Y adentro del vaso está el vidrio, está la energía, está la mano de obra y está el Estado. Entonces los estados están compitiendo. Cuando compiten los estados, los políticos estamos compitiendo. Los sindicalistas están compitiendo. Entonces, la pregunta es, cuando se le dice a los empresarios, anímense a competir, pónganse los pantalones largos, la respuesta de los empresarios debe ser perfecto. ¿Y nuestro estado va a competir? ¿Se va a volver cada vez mejor con respecto a otros estados? Es un estado que va a ordenar la discusión, si querés, de quiénes se apropian del estado y cuánto le cuestan a los demás. Entonces sí, nos animamos todos a competir. Si no hacemos eso, no vamos a poder competir nunca. Ahora, para generar prosperidad y riqueza, tenemos que ser capaces de hacer eso. Se puede expandir el mercado interno hasta un punto. Los países que han crecido sostenidamente, que han cambiado el estándar de vida, exportan. En términos mucho. económicos, ¿crees que esa es la principal diferencia entre Juntos por el Cambio Sí, y no el tengo Frente ninguna Todos? duda. Yo creo que uno desordena al Estado. Yo creo que el kirchnerismo desordenó el Estado. Insisto, recibió un Estado que había sufrido un montón, y la economía que había sufrido un montón, y usó mal la plata. Y el otro es la visión de que necesitas exportar, sí. Esta idea de un Sí. Estado... Bueno, Pichetto lo dice de otra manera, dice capitalismo versus, no sé Comunismo. cómo se llama. Sí, sí. Sí. Ah, bueno, no. Lo dice así. Él habla de Bueno, comunismo, Pichetto lo dice así, yo no lo expreso así. Pero sí la vocación... Pablo Gerchunov dice que el camino de Argentina a generar prosperidad es construir el pacto colectivo de una gran sociedad exportadora. Y no tengo ninguna duda, eso es lo que hacen los países del tamaño del nuestro. Nosotros participamos en una muy pequeña proporción del comercio mundial. Y hace un montón de tiempo que además las exportaciones no crecen. En el kirchnerismo las exportaciones crecieron a menos del 1% por año y las importaciones crecían al 10%. Entonces, hay una visión diferente ahí. Y la otra que tengo para hacerle tiene que ver con Para esto que hacerle. planteaba. Sí, Para Después hacerte. salimos de acá y me tupías, es rarísimo. Y bueno, le quiero consultar respecto a lo que trascendió últimamente, los rumores de que usted se podía incorporar en un gabinete de Mauricio Macri, que Mauricio Macri lo quería para su segundo mandato tributando ahí, no como senador, incluso se decía, bueno, Mario Quintana va de senador suplente porque Martín Lustó lo quiere Macri en su gabinete. Que ¿usted le interesaría, no como ministro de Economía? Me imagino que ya esa etapa de ministro de Economía usted no le... A ver, corríjame, volver, porque- ya es una etapa pasada, está más que nada en la centralidad política, me imagino, ¿no? A ver, primero el que arma el gabinete siempre es el presidente, ¿sí? Yo me presento con Guadalupe Tagliaferri para senador porque nos parece que desde lo legislativo hay mucho que contribuir en dos dimensiones distintas. Una es que los proyectos que discutimos en la Cámara, en este caso de senadores, si es que nos eligen, pero lo he vivido en diputados, y se lo digo a nuestros legisladores en la ciudad, sean proyectos realistas, no de garantía de derechos que después no tienen sustancia, no se pueden llevar adelante, o ideas que de la gestión no se pueden llevar a la práctica. Y la otra es que las iniciativas del Poder Ejecutivo tengan una mirada de lo que es posible políticamente. Entonces, que no sean algo en el vacío. Y yo creo, lo otro es que los votos que tengamos, como los que puede tener Cornejo, son votos que pesan a la hora de discutir hacia adentro en un espacio. Y que me parece que es lo que ha buscado el presidente cuando amplió, que haya miradas distintas. Y las miradas distintas pasan por respetar los lugares donde somos elegidos y las cosas que decimos cuando vamos a una campaña. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros abrumamos a la gente durante la campaña, antes, ¿sí? Viniendo los medios, con la publicidad de campaña, etc. Y creo que es importante que digamos cosas concretas, que tengamos propuestas, que tengamos visiones, y después que escuchemos lo que dice la gente y el rol que nos asigna y respetar el rol que nos asigna. Antes de Lourdes, permítame específicamente si No usted me es senador. contestó igual, Paulino. Esquivó, Esquivó como un No, campeón. no, No, dijo que es una decisión del presidente, sí. si lo convoca, bien. No, yo siempre tengo vocación pública y de contribuir, pero voy a ser senador. No ministro. No. Clarísimo. Si es senador, ¿vota la baja de imputabilidad a los 14 años, sí o no? Mira, primero yo creo que es una discusión, me parece que cuando lo ponemos lo sintetizamos como baja de imputabilidad, estamos cerrando el diagnóstico. Cuando uno mira los casos, la verdad que de los delitos graves, la participación de los menores Es muy bajo. es muy baja.
Entonces, lo que sí necesitamos es un sistema que acompañe de manera distinta. Un nuevo régimen penal juvenil. Sí, Eso sí. Exactamente, eso sí. Bueno, Sí. Lo resumí muy rápido, yo no sé si la gente entiende la diferencia, pero sí. Alguien que todavía no es responsable en ese sentido de sus actos, lo que tenemos que hacer es acompañarlo, es decir, que entienda que lo que hizo está mal, que reciba una sanción, pero acompañarlo para que salga del lugar donde está y no que repliquemos producto de cuál es la condena o cuál es la sanción, un comportamiento delictivo a futuro. ¿Sí? Entonces, en todo caso, no profesionalizarlo en el delito a partir de ponerlo tras los muros 10, 15, 20 años y que luego salga. Exactamente. ¿Reabriría el debate por la despenalización del aborto? ¿Cree que es indispensable? Yo creo que es un debate importante, sí. La sociedad piensa que es un debate importante. ¿Y usted votaría a favor? Sí, aparte de hecho, he votado a favor como diputado y he hecho un discurso como diputado y he manifestado, o por lo menos sustentado nuestra postura. La ley de extinción de dominio que paró Pichetto en el Senado, ¿usted la quiere impulsar sí o sí como viene diputado? No, creo que hay algunas correcciones para hacerle. Eso es un tema que lo ha trabajado mucho Carla Carrizo en nuestro espacio, pero me parece importante. ¿Haría una reforma política y instauraría un voto electrónico o en su defecto boleta única? El voto electrónico a mí no me gusta. No. El voto electrónico no me gusta. La boleta única me parece fundamental. Al estilo Santa Fe o Córdoba, Sí, cualquiera de los modelos. Pensemos que en la provincia de Buenos Aires hay más o menos 30 y pico mil de mesas, con lo cual necesitas el doble de fiscales solamente para controlar la boleta. ¿Sí? A lo cual no acceden todos los partidos y además de eso es un gasto de impresión de boletas fenomenal. Entonces yo creo que hay que discutir otro sistema de votación para que sea más transparente, más claro. Lo que no me gusta a mí del voto electrónico es que entre la manifestación de la ciudadanía, es decir, hoy la ciudadanía va y sabe qué pone adentro de una cajita, de una urna. Después es problema de los partidos cómo controla. Ya cuando uno va al voto electrónico, hay algo, una interfaz entre lo que yo toqué y lo que sale del otro lado que yo no entiendo. Y obligo a los partidos a que tengan programadores, que puedan auditar un sistema. Eso me parece complejo, lo he dicho muchas veces en la ciudad de Buenos Aires cuando se votó así. En Alemania se declaró inconstitucional. En Estados Unidos no ha funcionado muy bien. Entonces yo creo que esos son pasos que hay que darlos con mucho cuidado. Ahí yo pienso distinto de lo que piensa el Poder Ejecutivo. Reforma política, en muchos... La verdad que hay una... Yo creo que el gasto político es altísimo en Argentina. Pero no se hace solamente declamando que el gasto político. Hay un montón de bolsones de gasto político. Y hay que pensar cómo financiamos a los partidos. Porque si no, los partidos se financian indirectamente del Estado o directamente del Estado nombrando gente. Sí, ese es el diferencial en la campaña entre los oficialismos y la oposición también, ¿no? Sí, pero es como se mantienen los partidos políticos en la Argentina y eso hace mucho más ineficiente el Estado, mucho más ineficiente. Y nosotros queremos un Estado que se compare con los Estados de otros países. Entonces, eso es una cosa que sí tenemos que discutir. No podemos no tener financiamiento de los partidos, pero que sea un financiamiento virtuoso. Cuando en Alemania o en España se financian los partidos y se financian los centros de investigación de los partidos. Lourdes. Sí, tengo dos. Una política, que es lo que menos trabajo yo, y otra jurídica, que es lo que yo sí trabajo. La política tiene que ver justamente con este tema de las elecciones. ¿A usted le parece que tendría que haber menos elecciones de las que hay? Nosotros tenemos cada 2 años elecciones en el país. Generaría menos gastos, generaría menos cansancio de la gente, como decía, al que la estilo gente Uruguay se o cansa. Chile, qué sé yo. Unificar las elecciones con la presidencia. A mí me parece lo siguiente, hay un montón de cuestiones para discutir porque cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. Pero a mí me parece que cuando las cosas no funcionan bien en la Argentina, pensamos que es por las reglas y no por cómo usamos o abusamos o desconocemos las reglas. Ejemplo, Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años. De hecho, cada 2 años se renueva la Cámara de Diputados entera en Estados Unidos. Entonces siempre podemos encontrar ejemplo o contraejemplo. Yo creo que el problema no es el sistema, es cómo usamos el sistema. Ok, y la última sí tiene que ver con algo jurídico y que usted conoce muy bien, Pero que no es mi ámbito. El juicio de Pérez Volpin, que empezó esta semana. No le voy a preguntar qué espera, porque ya sabemos qué se espera, que es justicia, pero ¿cómo vio este proceso? Porque es un juez muy cuestionado. A ver, como decís, todos sabemos, particularmente Quique, los chicos, la familia, los abogados, qué es lo que ocurrió, porque hay unas pericias. Entonces la verdad la tenemos, lo que queremos ahora es una verdad jurídica. Y durante todo este tiempo hubo un montón de irregularidades en cómo se atendió a una y otra parte.
De hecho, que eso motivó inclusive denuncias ante el Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados también está involucrado en ver cómo es el accionar del juez. Van pocos días del juicio oral y público, que también es raro que se haga durante la feria judicial. No es habitual. A todo el mundo le llamó la atención. No es habitual, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que llaman la atención. Nosotros esperamos que el juez imparta justicia como corresponde y que todos, la sociedad, pueda acceder a eso, verlo. ¿Por qué? Porque la verdad que yo todavía recuerdo, Carla tenía el estreno de una película y yo me estaba cambiando y de golpe me empezaron a llamar. Y si te dicen que una persona que vos conocés falleció en un accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, es altamente improbable. Si te dice que fue víctima de un homicidio en la ciudad, es altísimamente improbable. Si te dicen que murió en un procedimiento de una endoscopía, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que veo ahora del juicio? Eso motivó, como era Débora, que un montón de gente se solidarizara. Sus compañeros, gente que no la conocía, por la calle, legisladores, diputados. La denuncia, la presentación del juicio ante el Consejo de la Magistratura. Hubo muchas adhesiones. Todos o casi todos los partidos de la legislatura y de diputados. Entonces, si en el caso de Débora, una persona tan querida y pública, es tan difícil conseguir justicia, ¿qué queda para todos los demás? Y la verdad es que no solamente la familia, no solamente Quique, que también es su familia, tienen que atravesar por todo esto, por la pérdida de un ser fundamental en la vida de ellos, sino que además tienen que lidiar con todas estas cosas. Y tienen que ir a un juicio donde, otra vez, las imágenes, los testimonios. Entonces, después de atravesar un sufrimiento repetido, una y otra vez, casi como la mitología griega, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo único que están reclamando y lo único que estamos reclamando todos, y en el caso de ellos con una entereza admirable, es justicia. Gracias, Martín, por este ratito. Gracias Y ojalá sea justicia eso para el suyo y naturalmente. Este es el único país en donde los que pasan por un sistema judicial hacen una marcha y lo organizan, y el lema, el eslogan es para que a vos no te pase. Muy curioso, ¿no? Pero da cuenta de también una reforma estructural que algún día hay que abordar, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de que el Estado tiene que funcionar mejor, hay una suerte de automatismo o error conceptual que acumulamos todos. Nosotros decimos el Estado es el gobierno, el Poder Ejecutivo. No, el Estado es el Poder Ejecutivo, el Legislativo que nos compete a nosotros y el Judicial. Eso es el Estado. O sea, el que hace la ley, el que la hace cumplir y al mismo tiempo el que administra los recursos y administra también la legislación. Todo eso es lo que tiene que ser mejor que en otros países o que tiene que poder competir con los otros países para que el resto de nosotros podamos producir, podamos generar cada vez más trabajo con valor agregado y mejores salarios. Si no somos capaces, si la política no es capaz de discutir eso, no es capaz de discutir nada. Martín, lo último. ¿Te sentís a bien con Juntos para el Cambio, teniendo en cuenta tu perfil más progresista, ¿cómo te defines? ¿Centro-izquierda? Yo me defino socialdemócrata. Socialdemócrata. Sí, es una ¿Te sentís bien? ¿Estás en el lugar que querés estar? ¿No Sí. te cuesta explicarlo? No. Y lo que sí tengo claro es que hay visiones distintas y nosotros vamos a sostener la nuestra y a debatir la nuestra. Si nos dan evidencia de que estamos equivocados, acompañamos. Pero cuando estamos convencidos, sostenemos y discutimos e intentamos convencer. Gracias. De vuelta. No, por favor. Muy Gracias a vos.